la idea de esta noche es darle una presentación sobre nuestra oferta en lo que hace a corrección de factor de potencia y toda la gama de equipamiento necesaria para poder hacer un correcto armado de equipamiento para poder corregir el factor de potencia y no tener inconvenientes en nuestra red. La idea de que la charla sea interactiva, así que cada tanto vamos a ir haciendo algunas pausas para que puedan quitarse algunas dudas o hacer algunas consultas en términos generales y demás. También está la opción en la presentación de levantar la mano, no sé si ven el símbolo de la manito, y también el chat para hacer algunas consultas y demás que quieran realizar. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, ingeniero. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, ahí vamos a presentar. Les voy a pedir a todos si pueden apagar las cámaras porque por ahí mejora la velocidad de traspaso de filminas. La primera pregunta que nos surge a la hora de hablar de factor de potencia es ¿por qué es necesario hacer la corrección o la compensación de la energía reactiva? Y para esto lo primero que tenemos que definir o catalogar es qué es la energía activa y qué es la energía reactiva. La energía activa es la parte de la energía eléctrica que se transforma en trabajo, ya sea este trabajo en movimiento a través del eje de un motor o en calor a través de una resistencia, pero se transforma en potencia útil o potencia que se ve utilizada, digamos, a la hora de realizar algún trabajo. En cambio, la potencia reactiva o la naturaleza de la potencia reactiva es muy diferente. La naturaleza de la potencia reactiva es la potencia eléctrica que se utiliza para generar campos. Por un lado, generar campos magnéticos en las bobinas y por otro lado, generar campos eléctricos en los capacitores. ¿Y por qué se dice que es una potencia de energía reactiva o inútil, entre comillas, digamos? La utilidad que tiene es formar estos campos para el funcionamiento de algunos equipamientos, por ejemplo, para el campo magnético necesario para el funcionamiento de un motor o el campo eléctrico en un capacitor, pero que tiene una particularidad. Es una energía que durante un ciclo de la corriente alterna, esta energía va del generador a la carga y en el otro ciclo inverso va desde la carga al generador. Se podría decir que es una energía que va y viene dentro de mi circuito eléctrico sin generar un trabajo útil. Y la potencia aparente, que es en esta representación, que es la suma vectorial de las dos potencias, es la suma precisamente de la potencia activa o la potencia útil que se transforma en trabajo y la potencia reactiva, que es la potencia que genera estos campos. El ángulo de este triángulo, se denomina phi, con el nombre de la letra phi. ¿Y por qué hablamos de coseno phi? Porque precisamente el coseno de esta potencia aparente es la potencia útil. Esto me da el coseno phi me da una indicación de la relación que hay entre este alto, que es la energía reactiva o la potencia reactiva, y este largo, que es la potencia útil o la potencia aparente. Cuando hablamos de coseno phi, estamos hablando de la relación que existe entre el alto y el largo de este triángulo representativo. ¿Qué pasa? Si yo tengo coseno phi 1, el coseno es la proyección de la sombra, digamos, sobre esta horizontal. Si tengo coseno phi 1, quiere decir que toda mi potencia aparente es igual a mi potencia útil. O sea, no tengo ninguna potencia reactiva en mi red. No tengo ninguna energía que va y viene por mis cables sin generar trabajo útil. ¿Está? Ahora, ¿por qué es necesario corregir esta energía reactiva o compensar esta energía reactiva?
Como le decía, esta energía que transforma estos campos eléctricos y magnéticos van desde el generador o desde el proveedor de energía, en el caso de Paraguay Ande, hasta la carga, hasta mi motor, en un ciclo, y en otro ciclo van del motor hacia las redes de Ande en otro sentido. Ese ir y venir, si bien en sí esta energía no se pierde, se transforma, digamos, porque se transforma en campo en un sentido y en campo en otro sentido, al circular esta corriente o esa energía por mi red, lo que me produce es un exceso de corriente de circulación que genera pérdidas en toda mi red. Eso por un lado. Y por otro lado, me está ocupando espacio dentro de mi instalación, dentro de mis cables, dentro de mis transformadores, me está ocupando una capacidad que no la puedo transformar directamente en trabajo. Por eso cuando hablamos de la necesidad de corregir esta energía reactiva, es la necesidad de hacer que ese recorrido de esta energía que va y viene por mi circuito sea lo más corto posible. Acá vemos un ejemplo en este dibujo donde yo tengo 1000 kWh de energía activa, que es la energía amarilla, y unos 7000 kWh de energía reactiva, de esta energía azul, que es la energía que va y viene. Entonces, este es mi circuito sin un banco de capacitores corrigiendo esta energía o compensando esta energía reactiva. Cuando yo no tengo un banco de capacitores que compensa esta energía reactiva, es lo que le decía anteriormente, donde desde Ande hasta mi carga, hasta mi motor, circula la energía, y en otro ciclo desde mi carga hasta Ande. Cuando yo coloco un capacitor, lo que estoy haciendo es hacer que ese ciclo de ida y vuelta que genera el campo magnético del motor haga un recorrido mucho más corto, liberándome todo el circuito de corriente, todos los cables, todo el transformador y toda mi instalación eléctrica, liberándola para que circule solamente energía útil. Por eso, cuando hablamos de reducir gastos de capital, lo que hace mención es que si yo tengo una correcta compensación de energía reactiva y mi coseno phi está lo más cercano a 1 posible, aumento la potencia disponible en toda mi red porque no tengo esta corriente no operativa, no útil que está circulando por mi red. Y también, si yo en el cálculo a la hora de diseñar un circuito nuevo contemplo una corrección lo más cercana posible a la generación de esta energía, el dimensionamiento de la instalación eléctrica va a ser un dimensionamiento de menor capacidad. ¿Por qué? Porque toda la energía que circule por mi instalación va a ser energía útil. Dimensionamiento de menor capacidad de la instalación eléctrica implica cables de menor sección, transformadores más chicos, generadores eléctricos más chicos, que hacen que mi inversión sea menor. También otro de los beneficios, otra de las ventajas de reducir la energía reactiva es ahorros de energía. Ahorros de energía en dos sentidos. Por un lado, porque se reducen las pérdidas en mi instalación. Sabemos que toda corriente que circula por un conductor, como el conductor no tiene resistencia nula, sino por más que sea baja, tiene una resistencia, hay parte de esa energía que se transforma en calor y que se pierde en el ambiente. Y también produzco una reducción de las facturas de energía porque luego de determinadas categorías de consumo de energía, la empresa de energía me cobra un adicional por esa energía reactiva o energía no útil que está circulando por la red. Y la pregunta es, ¿por qué la empresa de energía me la cobra si no es una energía que yo estoy utilizando y transformándola en algo útil? Y ahí hay razón de los dos lados, digamos. La energía no la estás utilizando para algo útil, pero está ocupando espacio dentro de las redes, no solo de las redes de tu industria o de tu comercio o del lugar de tu instalación, sino que también esa ocupación o reducción de capacidad de la red se hace hasta las plantas generadoras de energía y toda la red de transmisión y distribución. Por eso la energía te cobra, la empresa de energía te cobra un gasto adicional en factura por no respetar un factor de potencia acorde a lo que pide
la reglamentación de ANDE. Otro de los puntos es mejorar el funcionamiento de la instalación, aumentando la confiabilidad y la vida útil. Esto tiene que ver con la sobrecarga de mi instalación innecesaria que estoy realizando. Cuando yo tengo una instalación funcionando al 100 o al 110%, ese desgaste de toda mi instalación, de mis motores, de mis cables y de mis transformadores, ese desgaste es adicional al desgaste necesario que yo debería tener si mi energía reactiva fuera baja. Por eso hablamos también de mejorar el funcionamiento de la instalación. Acá hicimos unos extractos para mostrarle de cómo calcula ANDE el factor de potencia para cobrar multas o para penalizarme en el caso de que yo no cumpla con las exigencias de la normativa. En primer lugar, lo que toma la empresa de energía de Paraguay es el factor de potencia medio durante el mes. Ese factor de potencia medio durante el mes, ya lo vamos a ver el ejemplo en una factura, es la suma de los kilowatt hora o de la potencia activa, de la potencia útil, sobre la raíz cuadrada de la potencia útil al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado. La suma me determina mi factor de potencia medio durante un mes. ¿Y cómo me penalizan o en qué valores? El factor de potencia nunca debe ser inferior al 0,95 y el factor de potencia en la demanda máxima, digamos, de mi consumo, y el factor de potencia promedio en el mes no debe ser inferior a 0,92. En el caso que yo incumpla con estas condiciones, se va a aumentar el costo de la factura a razón de un 4% por cada centésimo, centésimo sí, del factor de potencia medio mensual inferior a 0,92. Ya lo vamos a ver ahora en el ejemplo de la factura. Y si el factor de potencia medio mensual resulta inferior al 0,8, lo que quiere decir que yo tengo demasiada energía reactiva circulando en mi red, ANDE podría llegar hasta suspenderme el servicio o el suministro de energía por los perjuicios que le estoy ocasionando al resto de los usuarios. Acá vemos un ejemplo en una factura de cómo se calcula el factor de potencia medio. En cualquier factura de ANDE uno puede ver dónde viene la activa, la potencia reactiva, el valor de consumo en kilowatt hora, la potencia activa en kilowatt hora, y acá vemos en esta factura, por ejemplo, que tiene una penalización o una multa de casi 1.600.000 guaraníes por incumplimiento en factor de potencia. ¿Y por qué? ¿De dónde sale esta multa y que yo incumplí? De estos valores que tengo acá. La potencia reactiva y la potencia activa. Si yo hago el cálculo, tengo 14.477 kilowatt hora de potencia activa, tengo 9.666 kilowatt hora de potencia reactiva, lo ingreso en la fórmula y me da un factor de potencia promedio de 0,8316. ¿Qué quiere decir este 0,8316? Es que es un factor de potencia promedio mensual bastante por debajo del factor de potencia que me exige ANDE, que es 0,92. Si hago la diferencia entre 0,92 y 0,83 y la multiplico por el 4%, me da que el factor de la multa es de 0,35. ¿0,35 respecto a qué? Respecto al valor de consumo en energía reactiva, que son estos 4.487.870 guaraníes, lo multiplico por este factor de la multa y me da el valor de la multa de casi 1.600.000 guaraníes mensual. ¿Se entendió hasta ahí cómo se calcula? Excelente, ingeniero. Perfecto. Energía reactiva, energía activa en mi formulita y ahí calculo la multa. ¿Qué es lo que pasa con esta multa? Que esta multa es cada vez más grande. Entonces, acá, como ven en la factura, yo dentro de un consumo real donde yo debería haber pagado 4,5 millones de guaraníes, estoy pagando casi 7 millones de guaraníes. El porcentaje de multa
es muy alto y hace que sea factible realizar las inversiones necesarias para que no solo técnicamente mi instalación mejore, sino que evite el pago de estas multas. Ahora, ¿cómo calculo yo cuál es la capacidad o la cantidad de capacitores que tengo que utilizar a la hora de compensar el factor de potencia? Hay tablas que todos los fabricantes de capacitores o de bancos de compensación de factor de potencia tienen, que tienen valores donde, por un lado, antes de la compensación me indica el factor de potencia que tengo. Si seguimos con el ejemplo anterior, el factor de potencia 0,82, y yo lo quiero llevar a un factor de potencia después de la corrección de 0,95. Yo tenía 0,82 y quiero llevarlo a 0,95. Cuando hago el cruce de estas dos unidades, me da este valor, 0,37. ¿Qué es el 0,37? El 0,37 es el factor por el cual tengo que multiplicar mi carga. Hola, ingeniero, no cambió la diapositiva, creo. Ah, perdón. Entramos con el delay de nuevo. Y estoy conectado por cable, miren. ¿Ahí se ve? Todavía. Se ve solo tú. ¿No se ve? Todavía, ingeniero. No sé si Liz, vos tenés la presentación. Voy a fijarme para ver. No sé si... Para proyectarlo vos. Dale. Claro. Voy a... Disculpen un segundito. ¿Ahí me pueden confirmar si se ve la presentación? Ahí sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, esperemos que siga. Le repito acá lo que habíamos visto, digamos, que
todos los fabricantes de capacitores o de bancos de capacitores tienen tablas para hacernos más fácil el cálculo de cómo compensar la energía reactiva, perdón. Donde, por un lado, antes de la compensación, tengo el factor de potencia que lo mido o que lo calculo por la factura de Ande como factor de potencia medio, en el caso del ejemplo 0,82. Y en otro lado de la tabla tengo el factor 0,95, que es el factor deseado hasta dónde lo quiero llevar yo. Yo quiero pasar de 0,82 a 0,95. Cuando uno las entradas en la tabla, lo que obtengo es un factor. Este factor, este número, este 0,37, lo que me indica es, en el caso de una carga de 1000 kW de potencia activa, es por cuánto debo multiplicar esos 1000 kW de potencia activa para obtener la carga de capacitores necesario para compensar de 0,82 a 0,95. Como ven, en este caso son 370 kVAR. Ese es el tamaño total del banco de compensación de factor de potencia que yo tengo que utilizar para llevar mi carga de 1000 kW de un factor de potencia de 0,82 a 0,95. También puedo jugar con irme un poco más arriba y en vez de llevarlo a 0,95, llevarlo a 0,975. En ese caso, si estoy en 0,82 y lo quiero llevar a 0,975, el factor para multiplicar mis 1000 kW es 0,47, o sea, 470 kVAR. Si pueden ver, yo estoy hablando de un factor de potencia de 0,95 a 0,975, que pareciera muy poca la diferencia para pasar de 0,95 a 0,97, pero cuando lo veo en el tamaño del banco de capacitores, la verdad que el tamaño es casi un 30% más grande un banco de compensación que otro. Entonces, tengo que tener cuidado o calcular de la mejor manera para no estar poniendo un banco de capacitores extremadamente grande y sí poner un banco de capacitores lo suficientemente grande como para no tener multas por parte de la empresa de energía. ¿Ok? A la hora de instalar mi banco de capacitores, donde hay varias formas, digamos, de hacer esta compensación, una de las formas es compensar con un banco fijo, donde directamente pongo esa totalidad de capacitores conectada directamente a la red. Pero si yo contemplo que mis cargas o mis motores, para hacer el ejemplo de una industria, no están todos prendidos de la misma manera todo el tiempo, yo necesito hacer una corrección de factor de potencia de manera automática. Porque si yo paso de un factor de potencia negativo a un factor de potencia positivo, que quiere decir que estoy sobrecompensando mi energía reactiva y mi instalación está pasando de una instalación inductiva a una instalación capacitiva, puedo tener algunos perjuicios que son básicamente sobretensiones en mi red que pueden causar la destrucción de los componentes. Entonces yo no puedo instalar un banco de capacitor de potencia fijo en la entrada de mi red, y en ese caso lo que me conviene es instalar un banco de capacitores automático, un banco de capacitores variable, que está conformado por los capacitores, por contactores que accionan esos capacitores, que los activan y los desactivan, y por un cerebro o controlador, denominado en las siglas de Schneider BPL, que lo que hace es conectarme y desconectarme capacitores a medida que los voy utilizando, que los voy necesitando. Las consideraciones a la hora de conectar este regulador automático son básicamente conectarlo al inicio de la red, donde yo pueda tomar todas las medidas del 100% de las cargas que tengo en mi red, y no como en este caso incorrecto, donde alguna carga se está derivando antes de llegar a mi controlador. Porque ¿qué va a pasar si yo lo conecto de esta manera? Mi controlador me va a estar regulando y me va a estar diciendo que tengo un factor de potencia muy bueno, de 0,95 o superior, pero en realidad el medidor de Ande me va a estar midiendo el factor de potencia de la suma de este circuito más este circuito, y ese factor de potencia va a ser multable, digamos, por así decirlo.
También este controlador tiene dos alternativas de conexión. Básicamente, no los quiero aburrir con el circuito eléctrico, pero esto viene con el manual de instalación del equipo, donde yo tengo dos formas de conectarlo. El equipo está formado por captores de tensión o bornes donde yo tengo que conectar tensión y un borne de entrada de corriente que me mide la circulación de la corriente de mi red. Y vamos a ver este ejemplo de una red trifásica con neutro, donde yo puedo conectar o una conexión que denominamos fase neutro. La conexión fase neutro, ¿qué quiere decir? Que yo estoy tomando una de las tres fases de la instalación y la estoy conectando a mi controlador. El otro borne de conexión va conectado al neutro y el transformador de corriente que me va a estar midiendo la corriente que circula por mi circuito va conectado a la misma fase que yo estoy tomando de referencia. ¿Se entiende? Esta es una forma de conexión. Elijo una de las fases, conecto esa fase, conecto el neutro y el transformador de corriente lo coloco para que mida la corriente de la misma fase que tomé referencia de corriente en mi equipo. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo estoy tomando referencia de una sola de las tres fases y presuponiendo que mi circuito está bastante equilibrado. Otra de las opciones que tengo es la conexión fase-fase, donde yo elijo una fase donde voy a conectar mi transformador de corriente para medir la corriente y en las dos fases que quedan o distintas a donde instalé mi medidor de corriente, estoy tomando la referencia de tensión. Esta es la segunda alternativa de conexión. En el caso de que yo tenga cargas desequilibradas, esta alternativa es más recomendable. En el caso de que todas las cargas sean equilibradas, se podría usar indistintamente cualquiera de las dos, podría utilizar esta. O sea, hay dos formas de conectar el equipo, pero esas dos formas las tengo que tener bien en claro, porque a la hora de programar el equipo para que me realice la corrección, que vamos a ver un video de cómo se hace, yo tengo que decirle al equipo si estoy midiendo una fase respecto a neutro o si estoy midiendo tensión entre dos fases. Vamos a ver las características que tienen los capacitores Schneider Electric. Los capacitores Schneider Electric tienen una característica que denominamos autocicatrización. ¿Qué es la autocicatrización? Es un proceso por el cual el capacitor, que como sabrán los capacitores están formados por una lámina metálica y una lámina aislante, enrollados dentro de un tubo cilíndrico, esta metal y el aislante de por medio puede sufrir alguna descarga con el tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? En algún capacitor que no tenga este sistema de autocicatrización, ese capacitor me queda inutilizable. En el caso de los capacitores Schneider, tienen el efecto de autocicatrización. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se rompe esta barrera o se rompe este aislante en un punto, se me genera, por esta chispa o por este calor, se genera que se vaporice el material, generando gases que me aíslan la zona y el único efecto que estoy teniendo es tener una mínima reducción de la capacitancia de ese capacitor, pero mi capacitor está 100% utilizable y no es un capacitor que se termina cortocircuitando de manera completa y perjudicando la instalación y sacando el banco de funcionamiento. Cuando existan estas pequeñas descargas internamente, los capacitores Schneider tienen este factor o esta propiedad de autocicatrizarse. Lo que hacen al final del camino es extender la vida útil de los capacitores de la mayor manera posible. Yo les voy a mostrar un videíto donde se ve que cuando suceden demasiadas de estas descargas internas que se pueden deber a distintos factores,
sobretensión, exceso de cargas armónicas en mi red o envejecimiento, porque ya cumplieron su vida útil los capacitores, cuando van produciéndose estas descargas simultáneamente, lo que hacen es generar una presión interna dentro del capacitor, y ya vamos a ver el mecanismo que tiene este capacitor para quitarse de nuestra red y no provocar un incendio o provocar la falla completa del banco. El capacitor, cuando tiene demasiada de esta descarga, se autoaísla dentro de mi sistema. Este es el tubo cilíndrico. Este es el tubo cilíndrico. Los gases se acumulan en la parte superior del capacitor. La tapa superior del capacitor es mucho más sensible al aumento de presión. Entonces, cuando la presión supera el valor determinado por el fabricante, esta tapa se expande hacia arriba, y esa expansión, como la veo en este lugar, esa expansión lo que hace es desconectarme automáticamente del capacitor. Vamos a verlo en un video. No sé si ahí ya pasó la lámina al video. ¿Se puede ver la imagen de rayos X? Perfecto. Acá tenemos los 3 bornes del capacitor, de las 3 fases. Internamente, esta es la tapa, y estas son las conexiones internas a cada una de las 3 fases del capacitor. Vamos a ver el video. Se va hinchando por los gases, hasta que llega un momento que se desconecta el capacitor. ¿Se vio? Ahí están los 3 bornes desconectados. Voy a poner de nuevo. Se va inflando el capacitor, aumentando la presión, hasta que se desconecta. Esta es la manera que tienen los capacitores del Schneider Electric de autoaislarse cuando estas descargas son excesivas, por la razón que fuere, que le decía que podría ser ya un final de la vida útil del capacitor, exceso de sobretensiones o exceso de armónicos en nuestra red. Ya vamos a ver también que hay diferentes tipos de capacitores, no hay un único capacitor, más allá de que algunas marcas tienen una única oferta de capacitores. Schneider tiene diferentes capacitores para diferentes aplicaciones. Y lo que yo tengo que tener en claro es cómo voy a seleccionar entre uno u otro capacitor. Porque obviamente los capacitores que tienen mayor performance, el costo de esos capacitores es mayor, y los que tienen menores es muy inferior. Pero si yo coloco un capacitor de capacidad inferior en un circuito que requiera uno reforzado, lo que voy a lograr es que en muy poco tiempo ese capacitor agote su vida útil. Y acá hay 2 formas de calcularlo. Hay una manera teórica y otra manera a través de mediciones en la red. La manera teórica es hacer una relación de mi instalación donde yo tengo cargas diferenciadas. Tengo cargas denominadas cargas lineales, que son las cargas estándar, como pueden ser los motores, las resistencias y todo lo que son cargas comunes, digamos, dentro de mi instalación. Y tengo cargas no lineales o cargas electrónicas, que estas cargas electrónicas pueden ser variadores de velocidad, equipos electrónicos de potencia para determinados trabajos, soldaduras electrónicas. Y yo tengo una potencia en cargas lineales y una potencia en cargas no lineales, y lo que hago es hacer la relación o cuánto pesa, qué porcentaje tengo de carga electrónica sobre el total de las cargas. Entonces, si yo tengo un transformador de 1 mega, de 1000 kVA, y tengo 300 kilowatts en arranque electrónico de motor y un variador de velocidad, la relación que tengo que hacer es esos 300 kilowatts sobre los 1000 kilowatts de mi transformador. Ese porcentaje de carga electrónica me va a determinar qué tipo de capacitor necesito en mi red para obtener la vida útil
de mi sistema. Otra de las opciones es, con un analizador de red, portátil o fijo, poder determinar la distorsión armónica en corriente y la distorsión armónica en tensión que tengo en mi red. Ambas son importantes a la hora de seleccionar qué capacitor conviene utilizar. Schneider tiene unas tablas que yo puedo hacerlo con las diferentes magnitudes, medidas, puedo entrar y determinar qué tipo de capacitor utilizar. Hay un capacitor estándar o estándar duty, que es el de aplicaciones normales, que soporta hasta un 10% de cargas no lineales en mi instalación. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un transformador de 1000 kVA, puedo tener hasta 100 kVA en carga electrónica o hasta un variador de 100 kVA y podría utilizar un capacitor estándar. Tengo un capacitor heavy duty o un capacitor reforzado que puede extender ese porcentaje de carga electrónica hasta 20% y un capacitor denominado energy que la puedo extender hasta el 25%. También hay sistemas que tienen filtros que pueden llevar a soportar hasta un 50% de cargas no lineales o cargas electrónicas que me generen armónico. Esto es con mi cálculo teórico a la hora del diseño. Ahora, si yo tengo la instalación ya en funcionamiento y mido la distorsión armónica, en corriente hasta un 5% utilizo el estándar, hasta un 8% utilizo el reforzado y el energy hasta un 10%. También instalándole filtros, yo puedo llegar hasta un 20% de distorsión armónica en mi red y los capacitores lo soportan. Lo mismo pasa en tensión con diferentes valores. Entonces, yo tengo que tener en claro el tipo de instalación que tengo a la hora de diseñar mi banco de capacitores para evitar, por un lado, hacer una erogación excesiva de dinero en una instalación que no lo amerita y, por otro lado, no hacer una inversión económica o instalar un capacitor estándar donde debería instalar un capacitor de alta resistencia porque ese capacitor me va a durar muy poco tiempo. Acá podemos ver una tabla comparativa entre los VAR Plus, que es el nombre de la familia teórico de los capacitores Schneider estándar, y los VAR Plus CAN, que son los capacitores reforzados, donde yo puedo ver que, por un lado, la sobrecorriente que soporta el VAR Plus estándar es de 1,5 veces la corriente nominal y el VAR Plus reforzado de 1,8. La expectativa de vida en un VAR Plus CAN son de 30.000 horas, un 30% más que el capacitor estándar. La cantidad de conmutaciones de cierres y aperturas que soporta en un año el capacitor es de 5.000 frente a 7.000. Y después la forma de construcción, donde hay capacitores estándar cilíndricos o capacitores dentro de box o dentro de una caja, que eso es algo sobre todo por el tema de la instalación. Pero acá se ve claramente la comparación entre uno y otro, porque este es reforzado y el otro es estándar. Y acá viene una pregunta, digamos, que es la que suele salir siempre en la presentación y es, ¿cuál es la diferencia de precio entre uno y otro? Más que la diferencia de precio, lo primero que tenemos que ver es a dónde voy a instalar uno o a dónde voy a instalar otro. Acuérdense que uno soporta hasta el 10% de las cargas electrónicas y otro hasta el 20%, pero independientemente de eso, un capacitor, por ejemplo, de 10 kVAR en estándar, estamos hablando de alrededor de 196.000 guaraníes, y uno reforzado, estamos hablando de 287, 290.000 guaraníes. O sea, pasamos de 190 a 290, pero las prestaciones son muy distintas, no son caprichosas. Entonces, si yo tengo una instalación con este porcentaje de carga electrónica o tengo una instalación con alto contenido de armónicos, no tengo opción en instalar el económico o el que venden la mayoría de las marcas, sino que me tengo que ir a uno reforzado porque va a ser el que me va a durar esas 130.000 horas dentro de mi instalación. ¿Se entiende?
La selección del producto, esto ya es muy puntual de la marca, pero la selección del producto se hace en base a el nivel de tensión al cual va a estar instalado el capacitor, la frecuencia a cual va a estar instalada, y con eso obtengo el número de referencia. Obviamente, al estar en Paraguay, nosotros tenemos reducida, todos son equipos de 50 Hz, pero esto de 400 volts, yo quiero aclarárselo porque también varía mucho con las marcas. Hay marcas que te muestran un capacitor de 10 kVAr en 380 volts o en 340 volts incluso, y otras que te muestran los 10 kVAr en 400 o 440 volts. La capacidad del capacitor depende de la tensión a la cual va a estar instalada, por eso hay que tener cuidado y leer bien la etiqueta, porque por ahí estamos creyendo que compramos 10 kVAr y en realidad cuando lo instalo en 50 ciclos en 380 o 400 volts, obtengo hasta un 20 o 30% menos de capacidad, digamos, de capacitancia. Entonces, tengo que tener bien en cuenta a la hora de elegir un capacitor a qué tensión están referidos la potencia en kVAr que me dice la etiqueta del capacitor, ¿no? Ahora llegamos al controlador lógico o al cerebro que me corrige automáticamente la conexión y desconexión de los capacitores. La familia Barplus tiene muchos años, la familia de este equipo que vamos a ver aquí, digamos, una de las últimas familias que tiene alrededor de 4 o 5 años de fabricación, que tiene algunas características que lo hacen muy fácil de utilizar, digamos. Tiene una iniciación automática o un autodiagnóstico que lo que hace es el equipo analizar de manera automática la capacidad de los pasos que tengo instalado. Tiene esta detección de pasos automática, entonces sabe cada uno de los 6 o 12 pasos de corrección qué tamaño de capacitor tengo conectado. También te corrige el sentido, lo que siempre suele pasar o que puede llegar a pasar cuando yo instalo un banco de capacitores. Les decía que tenía que instalar un transformador de corriente. Puede pasar que ese transformador de corriente esté conectado en sentido inverso, entonces en vez de tener que descablear el DI o el transformador de corriente, directamente le cambio el sentido desde el equipo. La admisión de ese transformador de corriente puede ser con salida de 1 ampere o salida de 5 amperes. Esto es independiente, son los dos modelos que hay en el mercado, se puede utilizar indistintamente cualquiera de los dos. Y la secuencia de pasos o el orden de los pasos de cierre y de apertura, yo la puedo modificar a mi gusto. O sea, no estoy atado a una secuencia determinada de pasos o una relación de tamaño entre un paso y otro, entre una etapa y otra, como eran los anteriores equipamientos o lo son actualmente algunos correctores de factor de potencia de otras marcas. Yo acá puedo armar la relación, puedo armar un paso de 10 kVAr, otros 2 de 30, uno de 25, le programo eso al equipo, hago el autodiagnóstico y el equipo automáticamente me va a corregir y no tengo necesidad de respetar una secuencia determinada. Acá tengo unos videos, vamos a ver uno de los dos, después le vamos a estar pasando los dos, donde me va a mostrar cómo configurar el Barplus y quiero mostrárselo para que vean lo simple que es realizar la configuración de este equipo. Ahí voy a conectar y volver a compartir. Me avisan si ya se ve el video. Ya se ve la pantalla de YouTube. Perfecto. Este é o novo controlador de fator de potência da Schneider Electric, o Varplus Logic. Vamos demonstrar agora as principais configurações deste produto. Ele possui configurações básicas e avançadas.
alarmes, algumas funcionalidades e medições, todas simples e rápidas. O VAR Plus possui 4 botões para a navegação de menus. Para acessar os menus, utilize os botões para baixo e para cima. E para confirmar, utilize o botão OK. Para voltar ou sair, utilizar o botão ESC. O menu do controlador aparece na lateral do display. Para acessá-los, utilize o botão para baixo e em seguida o botão OK para selecionar. O menu Setup possui 7 menus numéricos separados, em centenas de 100 a 700. A configuração básica está no menu 100. Aqui será configurado tensão, relação de transformação e fator de potência. Informações de corrente e tensão são suficientes para que o controlador comece a operar. Para acessar o menu de configurações avançadas, é necessário colocar uma senha. A senha padrão de fábrica é 242. O menu 200 será definido o esquema de ligação e quais são as fases onde estão ligadas o controlador. Para isso, utilizaremos os parâmetros 205 e 206. No parâmetro 205, devemos selecionar Yes, se o controlador for energizado em fase fase, e No, se o controlador for energizado fase neutro. Para configurar o parâmetro 206, é necessário utilizar uma tabela fase ângulo. Esta pode ser encontrada no manual do controlador. Aqui energizamos o controlador nas fases 1 e 2, e o TC na fase 3. Assim configuramos um ângulo de 90 graus. No menu 400, podemos definir algumas funcionalidades, como, por exemplo, para configurar a potência de cada estágio, utilizaremos o parâmetro 402. Aperte OK no estágio escolhido. Configure a potência. Escolha a unidade de medida correta. 20 kVAR. Acabamos de ver nesse vídeo algumas das configurações desse controlador. Para saber mais, acesse o link na sua tela ou na descrição deste vídeo. Bueno, ahí vemos, estaba compañero brasilero explicándonos. Vemos la forma simple, digamos, de programar el equipo. Este equipo en el menú Setup y en el menú más simple de configuración cuenta con muy pocos parámetros a la hora de programarlos y además con el autotuning o el autodiagnóstico del equipo, lo que puedo hacer es un ajuste muchísimo más fino de las correlaciones. Acá que no, por cuestiones de tiempo no lo estoy poniendo, pero por cuestiones de tiempo después se lo vamos a pasar para que lo vean ustedes. Un segundito. I'll go to this is the password 2, 4. Me quedó un video andando, ahí está. Le vamos a pasar la forma, otra forma, digamos, más avanzada de programarlo, se lo vamos a estar pasando por mail para que lo tengan y van a ver la facilidad que tiene este equipo para programarlo y que le va a ser muy ventajosa a la hora de instalarlo en sus instalaciones. También nosotros contamos con un showroom donde tenemos estos equipos conectados y tenemos un ingeniero prescriptor que se llama Walter Mesa a disposición también para sacarse dudas y si quieren venir y practicar en nuestro showroom cómo programar el equipo, también estamos a disposición para enseñarles cómo hacerlo y que ustedes lo practiquen en vivo a la hora de instalarlo, para que cuando estén en su planta o con sus clientes ya lo tengan resuelto de manera eficiente. La ventaja que tiene este equipo, que es un equipo muy flexible, como vimos, solo 4 teclas, un menú muy corto, también es muy fácil de reemplazar porque se puede reemplazar un relé de cualquier marca al no estar sesgada, digamos, los pasos, a no tener determinados pasos de tamaño de cada uno de los bloques.
La ventaja que tiene este equipo es que se puede adaptar a cualquier instalación existente o para reemplazar un equipo de cualquier marca, ¿no? También hay equipos donde no se puede realizar el monitoreo del estado de los capacitores. En el caso de este controlador, hay un monitoreo permanente de la capacidad de los capacitores instalados en mi instalación. Lo que yo le puedo, a su vez, también es programarle alarmas que me determinen cuando mi capacitor, por ejemplo, de 10 kVR, disminuye en tanto porcentaje la capacidad nominal. ¿Qué me va a advertir esto? Me va a preavisar cuando tengo uno o algunos pasos o secuencias de mis capacitores que está llegando al final de la vida útil y me va a dar un tiempo lo suficientemente grande como para hacer un reemplazo programado de mi capacitor sin tener que enterarme de que este capacitor o que varios capacitores dejaron de funcionar cuando me llega la multa por parte de la empresa de energía. El equipo tiene básicamente dos alarmas. Una alarma general, que es que si yo le seteo un factor de potencia de 0,95, cuando el equipo detecta que por más que corrija o haya instalado todos los pasos, el factor de potencia decae por debajo de 0,95, tengo una alarma general. Pero aparte de eso, por cada uno de los pasos, de los 6 o de los 12 pasos, tengo un monitoreo del estado de cada uno de los capacitores. Esto me ayuda en las tareas de mantenimiento. También el equipo tiene otra funcionalidad que es el monitoreo de distorsión armónica en tensión. Este factor era uno de los que vimos que teníamos que tener en cuenta a la hora de definir qué tipo de capacitor iba a utilizar, si iba a utilizar un capacitor estándar o un capacitor reforzado. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo puedo medir la distorsión armónica y puedo tener una distorsión armónica muy baja en mi red. Y en un momento determinado, por la incorporación de un equipo, por la falla de algunos equipos, que esta distorsión armónica aumente. Si yo no tengo capacidad de detectar que esta distorsión armónica ha aumentado en mi red, yo me puedo dar cuenta de que tengo un problema cuando mis capacitores empiezan a fallar. A tener este monitor, un detector o una medición de armónicos individuales, lo que me va a hacer es dar un aviso, una alarma de que algún problema estoy teniendo en mi red. Y me va a dar la posibilidad de actuar de manera proactiva antes de que mi instalación sufra algún daño. También el equipo, adicionalmente, cuenta con monitoreo de temperatura del tablero. No tengo necesidad en mi tablero de corrección de factor de potencia de instalar un sensor de temperatura para que me active o desactive la ventilación de mi tablero. El mismo equipo, el mismo controlador, tiene medición de temperatura y a su vez de una salida, a través de una salida relé, puede activarme o desactivarme la ventilación de mi tablero. Entonces, me ahorro el termostato, directamente el mismo equipo tiene este sensor de temperatura que me activa y me desactiva mi ventilador. También hay una versión de controlador comunicable. Hoy todo es comunicable, tengo ganas de monitorear todo y tengo necesidad de monitorear todo, entonces todos estos factores y estos detalles que vimos que el equipo me da en su propia pantalla, yo lo puedo integrar a un software de monitoreo o a un sistema SCADA para poder tomar los datos y llevarlos a cualquier lugar de mi empresa y tener prealarmas o tener sistemas en cualquier lugar. Esta es una de las ventajas con los equipos comunicables que son de fácil integración y que tienen un protocolo abierto de comunicación que se puede comunicar con todos los sistemas SCADA que hay en el mercado, obviamente directamente con los sistemas SCADA de Schneider o los sistemas de monitoreo de energía de Schneider Electric. En cuanto a las protecciones, que es otra consulta que solemos tener, es cómo dimensiono o cómo hago para dimensionar las protecciones de los capacitores. Tengamos en cuenta que la corriente de arranque o la corriente de inserción de un capacitor es varias veces la corriente nominal, suele ser 15 veces la corriente nominal en sus casos máximos, entonces tengo que tener en cuenta el sobredimensionamiento que tengo que hacer de las protecciones para no tener problemas de que mis termomagnéticas disparen o que mis fusibles se quemen por sobrecorriente, cuando la sobrecorriente es una sobrecorriente de inserción de los capacitores. Entonces,
Para hacer el cálculo de la protección de los capacitores, hay un cálculo muy fácil que es multiplicar por un factor de 1,5, 1,52, y a esto aumentarlo un 30% si voy a instalar un interruptor termomagnético, y en el caso de un fusible, al 1,52, que este es el factor que me transforma, digamos, los kVAR en corriente en amper, multiplicarlo por un 60% o sobredimensionarlo un 60% más. Para hacer un cálculo simple, si yo tengo un capacitor de 10 kVA, lo que hago es multiplicar esos 10 por 1,5, entonces estoy teniendo ahí en ese valor de corriente, y a su vez a ese valor de corriente lo aumento un 30%, lo que me estaría dando una llave de 20 amperes para ese capacitor, o un fusible de 25 amperes para el mismo capacitor. Hay una manera muy simple de determinarlo. Obviamente también hay tablas de selección de protección para diferentes tipos de capacitores, pero esta regla la puedo utilizar. Tanto los fusibles tienen tablas, y los interruptores compactos que recomendamos para la protección de los capacitores, también contamos con tablas para seleccionar y activar, digamos, poder seleccionar de manera correcta qué protección utilizar con cada equipamiento. Esto también se lo vamos a estar enviando por mail al finalizar la charla. Los interruptores termomagnéticos, como les decía, la corriente de inserción de los capacitores puede llegar a ser hasta 15 veces la corriente nominal. Entonces, para que el interruptor termomagnético no me tome esa corriente de inserción como un cortocircuito y lo tome como una corriente normal de arranque, tengo que utilizar interruptores de tipo curva D, que soporta mayor sobrecorriente. También estos capacitores hay que operarlo con contactores especiales. Los contactores especiales tienen resistencias de preinserción para limitar la corriente de arranque o la corriente de inserción de estos capacitores. Como les decía, los capacitores tienen una corriente de inserción muy elevada, alrededor de 15 veces la corriente nominal, por lo que si yo instalo o determino el uso de contactores estándar para conectar y desconectar estos capacitores, voy a tener un problema muy grande, digamos, si utilizo, por ejemplo, un contactor para capacitores de 12 amperes para un capacitor de 10 kVAR. ¿Por qué? Porque ese contactor estándar está dimensionado para la utilización de un arranque motor. En un arranque motor, la corriente de inserción suele ser a lo sumo 7 veces la corriente nominal. Cuando estoy hablando de capacitores, la estoy elevando a esa corriente, en vez de 7 veces, a 15 veces la corriente nominal. Entonces, la vida útil de un contactor estándar se va a ver muy deteriorada por esa corriente de pico de arranque. Cuando yo utilizo este tipo de capacitores, que son contactores para capacitores, estos contactores vienen con unos contactos auxiliares que se denominan contactos auxiliares desfasados y unas resistencias conectadas a los bornes que son denominadas resistencias de preinserción. ¿Por qué son resistencias de preinserción? Porque estas resistencias se conectan previo a que los contactos del contactor principal se conecten. Entonces limitan la corriente, y en vez de tener una corriente de 15 veces la corriente nominal, tengo una corriente, algunas veces la corriente nominal del capacitor, alrededor de 4 o 5 veces la corriente nominal. Entonces, la vida útil de estos capacitores se ve bastante extendida por este funcionamiento. No es que no se puedan utilizar contactores comunes, pero si utilizo contactores comunes, los tengo que sobredimensionar de manera bastante elevada. Tan elevada que se hace más conveniente la utilización de este tipo de contactores.
La vida útil de este tipo de contactores, como podemos ver acá, llega a más de 300.000 maniobras. Esto es, en la vida útil de un banco de capacitores, son muchísimos años. Por último, le dejamos nuestros datos. Nosotros contamos con nuestra oficina comercial y nuestro showroom en Teniente Abajo Minio, casi Sacramento, en Asunción, y contamos con un soporte técnico propio, contamos con un equipo de vendedores corporativos y vendedores de salón en nuestro showroom. También, por ser representantes exclusivos de Schneider Electric, contamos con asesoramiento directo a través de una línea de comunicación denominada Schneider Online, que se puede acceder desde línea baja o a través de la página web desde el chat, y también con nuestro sitio web y nuestra fanpage, que pueden contactarse directamente con nosotros. En nuestra página web hay un acceso directo a un chat donde tenemos personal que está dispuesto a atender sus solicitudes para cualquier duda o necesidad que tengan. Tecnoelectric se caracteriza por, además de vender productos de calidad, por tener el asesoramiento necesario para darle soporte y que esos equipos estén conectados de la manera correcta, y si hay algún inconveniente poder resolverlo en el menor tiempo posible. También Tecnoelectric es certificado por Schneider Electric como servicio técnico oficial, lo que nos permite tener acceso a partes o a recambio de partes de equipamiento en el caso de algún problema. Quedo abierto a algunas preguntas. Si no hay dudas, hay dos opciones. Fui muy claro o muy confuso. Pregunta, ingeniero. Sí. Te quería hacer una pregunta. Si yo necesito armar un banco para un transformador monofásico, ¿puedo armarlo con estos capacitores? Sí, se puede armar. También depende, digamos, si el banco va a ser un banco automático o no. Se pueden armar, lo único que, como veíamos que la capacidad del capacitor está determinada por la tensión a la cual lo vas a conectar, estos capacitores que son trifásicos de fábrica, se pueden conectar, pero hay que recalcular la potencia reactiva, porque un capacitor conectado, no es lo mismo conectado a 380 volts, que es la tensión entre las fases, que conectarlo a 220 volts. El grado de capacidad se ve disminuido con el cuadrado de la tensión, entonces tengo que recalcular la potencia reactiva. Pero conectarse pueden conectar, siempre que sea una tensión menor a la tensión que soporta el equipo, se puede conectar. Ok, gracias. Buenas noches, ingeniero. ¿Me escucha? ¿Sí? Una consulta. Nosotros estábamos en plena producción con una potencia reservada y ahora paró la producción. Hay un ruido en un micrófono, no sé si pueden apagar los micrófonos, salvo quien está hablando. ¿Ahora me escucha? Sí, ahí le escucho bien. Sí, ¿cuál es la consulta? No se escucha nada, Buenas noches. Buenas noches. ¿Es posible acceder a la grabación del webinar? Ya que llegué un poco tarde a la conexión de la capacitación. Sí, Liz, que es nuestra encargada de marketing de la empresa, le va a estar enviando a todos los inscriptos por mail la grabación de la presentación. Y ahí quedan también los links, digamos, con los videos,
de programación e instalación de equipamiento, y también los teléfonos de contacto por cualquier consulta o duda que surja posterior a verlo. Ok, muchas gracias. Hola, buenas noches. Ingeniero. ¿Sí? Sí, ¿qué tal? Quería hacer una consulta. Están viendo que están teniendo los controladores que pueden aguantar hasta 6 etapas. Están teniendo el de 12 etapas también. Porque Sí, justamente sí. estoy teniendo un caso de que una fábrica está queriendo hacer ampliación de carga, están queriendo meter más máquinas inductivas, o sea, motores. ¿Verdad? Y actualmente está teniendo un controlador de 6 etapas. Y en el caso que quiera aumentar lógicamente para controlar y controlar más su carga reactiva, vamos a necesitar de más etapas en el caso de aumentar la cantidad de capacitores en función de la carga inductiva. Bueno, hay un intermedio entre el 6 y el 12 o directamente pasa del 6 al 12, al de 12 etapas. No, en la oferta de Schneider Electric pasa de 6 a 12. Hay 3 modelos básicamente, de 6, de 12 y de 12 con comunicación. Ah, con comunicación, ya. Sí, Ya, también tenemos una opción, que hay una opción de agrandar tus pasos, ¿no? Porque vos con las salidas a relé, lo que podrías hacer es agrandar tus pasos. Nunca es recomendable, digamos, tener pasos extremadamente grandes y sí ir a mayor cantidad de pasos porque la corrección es mucho más fina, mucho más escalonada. Habría que ver con tu instalación, digamos, cómo se fue agrandando, si se agrandó por la inserción de uno o dos motores muy grandes o fueron una incorporación de mucho equipamiento, entonces ahí sí la conveniente es migrar a un equipo de 12 pasos, ¿no? Ah, excelente, así mismo es. Y otra consulta, en el caso que se requiera de más banco de capacitores, la consulta técnica, ¿es recomendable tener, qué sé yo, un tablero de máquinas con un banco de capacitores y otro tablero de máquinas con otro banco de capacitores? ¿Eso es factible hacer o es recomendable hacer exclusivamente en función al transformador? No, mira, hay muchas formas de corregir el factor de potencia. La ideal, si se quiere, es corregir una a una las cargas, cosa que en la práctica es imposible de realizar, ¿no? Pero lo ideal sería tener un capacitor al lado de cada uno de los motores que tengas en tu fábrica. En la práctica es imposible de hacer, por eso la opción extrema es corregir con un único banco en la entrada de tu fábrica o dimensionado para el transformador de tu fábrica. Ahí lo que vas a estar evitando es pagar multas frente a ANDE, pero dentro de tu instalación esa energía reactiva va a estar circulando lo mismo. Si vos vas a un tablero seccional, vas corrigiendo en tableros seccionales, como decía acá, tener uno o dos tableros de máquina, lo podés hacer tranquilamente e incluso es lo más recomendable. Obviamente a la hora de inversión es una inversión más alta, pero la corrección dentro de tu planta es mucho mejor. Mientras más cerca de la carga estés, mejor es. Sí, excelente, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, Rodrigo, ingeniero. Sí. Buenas noches. José Figarrí soy. Una consulta. Un banco de capacitores de 6 etapas, por ejemplo, suponiendo que la primera etapa sea de valor 1 y la segunda etapa de valor 2, 2, 2 y así sucesivamente hasta la sexta. El valor de cada etapa con relación a la primera influye en la generación de armónicos. Si es así, ¿cuál es la relación más ideal para que haya menos armónicos? Por decirte, 1, 2, 2, 2, 2 o 1, 1, 1 u otra relación. No sé si me entendió.
Sí, pero no relaciono el tema de la cantidad de armónicos. En realidad, tener escalones chicos, digamos, o tener un escalón chico, por así decirlo, lo que te hace es una sintonía más fina, una regulación más fina de tus pasos. Como le explicaba, los cerebros anteriormente, y hoy todavía algunas marcas, con equipos de tecnología más vieja, tienen esos escalonamientos de paso determinados. Vos tenías formas de poner todos los pasos, por así decirlo, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, o 1, 2, 4, 4, 4. Esas relaciones eran fijas. En los nuevos equipos, que son los que estamos comercializando nosotros, esas relaciones pueden tener cualquier variación. Yo podría poner escalones, por decirlo burdamente, yo podría poner un escalón 1, 4, 2, 3. Y no pasa nada. O sea, el cerebro, el controlador detecta la capacidad de cada uno de los pasos individualmente y los va conectando según la necesidad óptima. Tener pasos chicos, 1 o 2 pasos chicos es recomendable para hacer sintonía fina, pero con el tema de armónicos no lo relaciono. El tema de armónicos depende más del tipo de carga que tengas en tu instalación. Gracias. Una consulta también, Rodrigo. ¿Sí? Con referencia a, habías comentado que tenemos capacitores que son más robustos, por eso son duty. Sí. Eso ustedes que son para el tema de los armónicos justamente, ¿eso ustedes tienen en stock, tienen para la venta? Sí, Justo ahora- sí, nosotros tenemos los dos tipos, tenemos el estándar duty, digamos, o el de durabilidad estándar y el de durabilidad reforzada. Tenemos Y las dos opciones. Lo que no es de stock normal son los filtros, digamos, los filtros pasivos, porque la verdad que muy pocas aplicaciones requieren o tienen tanta contaminación armónica. Ya para lugares donde tengas extremadamente mucha contaminación armónica, también hoy podés utilizar otros equipos que se llaman filtros activos, que son una especie de osciladores que lo que hacen es generarte unas ondas dentro de tu instalación que te compensan los armónicos al 100%, pero normalmente, te diría en el 99% de las aplicaciones, entre la aplicación estándar y la reforzada las resolvés directamente. Nosotros tenemos ambos en stock. De hecho, para industrias o lugares donde haya o mucha iluminación LED o mucho variador de velocidad instalado, después hay que definir bien qué es mucho, ¿no? Pero depende del porcentaje de carga respecto a la carga total, recomendamos utilizar ya el heavy duty, digamos, o el de alta duración. Ok. Y a lo que decía de los filtros te referías a los reactores, ¿verdad? Porque esa era mi Claro. siguiente cosa. Ustedes no tienen reactores en stock. Hay ¿o sí tienen? reactores, claro, hay reactores que vienen estándar, digamos, tipo tabulados. Después tenés reactores especiales que son una mezcla entre reactores y unos capacitores, son unos filtros pasivos. Y después ya vas al filtro activo, que es este equipo que te decía. Pero bueno, eso depende del tipo de instalación en particular, ¿no? Normalmente, no sé si es para una industria, con los heavy duty, salvo que tengas más del 20% de distorsión armónica, que ya sería un caso particular a analizar, andás bien, digamos. Bien. Ok, perfecto, gracias. Bárbaro. Rodrigo, una consulta. La instalación de los bancos capacitivos se ve es porque en la industria o en la fábrica se presenta mucha presencia de motores debido a la inductancia. No te escuché, disculpame, se entrecortó al principio. Ok, la instalación de un banco capacitivo se debe a la presencia de alta energía reactiva y eso se debe a la alta concentración de utilización de motores. Por eso se debe Sí. hacer la compensación con el banco capacitivo para mejorar el factor de Exactamente. potencia. Exactamente. Como en la mayoría de las instalaciones, eso fue migrando obviamente en el tiempo, ¿no? Pero la mayoría de las instalaciones hoy predominan el uso de motores, las bobinas son las que predominan, entonces hay que compensarla con capacitores, que son los que almacenan esa energía en contrafase con las bobinas. Es por eso. Hay casos muy particulares donde tenés industrias hoy que son capacitivas, pero son cosas muy
muy raras, digamos. En ese caso, si es excesivamente capacitiva, se debería compensar con bobina, pero ya es un caso muy raro. Y si es levemente capacitiva, no se hace nada porque no hay multas por tener tu instalación capacitiva. Sí hay multas por tener tu instalación inductiva. Y eso se debe al desfase entre la corriente y la tensión debido bueno, se atrasa la tensión y la corriente debido a la alta concentración de carga inductiva, Claro. el factor En de el caso, potencia. sí, sí. Mientras mayor cantidad de bobinas tengas en tu instalación, mayor cantidad de energía necesitas para generar campo magnético en esas bobinas, y esa es la energía reactiva, digamos, que te ocupa espacio en tu instalación, pero que no te genera trabajo. Como puede ser el movimiento del eje, que cuando el eje se mueve, lo que está consumiendo es energía activa. Y generalmente el banco capacitivo se instala al inicio de la instalación, es decir, desde el transformador hasta abajo, para poder hacer la Sí, compensación más. sí, se instala Ok. aguas abajo del transformador cuando compras en baja tensión para no pagar multa de ANDE, pero lo que le explicaba recién a otro compañero es que dentro de tu instalación esa energía sigue circulando igual, pero evitas pagar multa, ¿no? Como veíamos en el ejemplo de la factura, que el porcentaje de multa es alto. Y la utilización de arrancadores directos o suelo con variadores, ¿eso puede afectar o disminuir de pronto esa No, presencia reactiva no o eso no tiene afecta, nada que ver, ingeniero? no afecta el factor de potencia. Lo que sí te va a afectar es que si tenés arranques electrónicos va a aumentar en tu red el contenido de armónicos. Esas son las cargas no lineales, digamos. El arranque suave es una carga electrónica mientras está haciendo el arranque, después funciona como un motor directo, y el variador de velocidad todo el tiempo tiene una potencia electrónica conectada que genera armónicos en la industria. Obviamente, si vos compras un variador de velocidad de buena calidad, estos variadores tienen filtros incorporados y reducen el contenido de armónicos, pero hay armónicos en tu red por culpa, si se quiere, de estos equipos electrónicos de potencia. Ok, ¿será que para posibles futuros webinars sería bueno realizar una charla de arranques de motores, ingeniero? Si es posible. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, nosotros creo que ya se realizó ahora más de un mes una de arranque motores, pero vamos a volver a repetir algunas. Yo creo, incluso si le pasás ahora en el Ok, chat y tu es mail, posible acceder Liz te puede enviar esa charla que está grabada también, así si quieres la puedes ver. Tenemos una charla que el presentamos correo de arranques suaves y variadores de velocidad. yo puedo escribir a este correo al de TC Ventas, ahí podemos de pronto variar el tema. Sí, sí, sí. Puedes enviarlo ahí y de ahí te van a enviar el link. Y si no, lo escribes ahora en el chat de la web directamente y te lo pasa ahora mismo. Ok, es que no tengo forma de escribir en el chat, no encuentro acá en el Ah, cómo bien, escribir bien. en el Bueno, chat, sí, no Atesa encuentro. Ventas entonces. Ok, muchas gracias. Es que pues la verdad me interesan mucho los productos para un proyecto que tenemos ahorita en el sector de minería, entonces estamos Bien, interesados en ese tema. bien. ¿En qué lugar es? Eh, ¿Perdón? No lo Sí, escuché muy ¿en bien. qué? ¿En minería me decís el proyecto? Sí, en minería, correcto. Bien. Ahí no podés ver el chat porque ahí Liz puso su correo electrónico que es marketing@tecnoelectric.com.pi, y Sí, también correcto. los números de WhatsApp para cualquier consulta, cotizaciones y demás. Ok, muchas gracias, ingeniero. Perfecto. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, si no hay más consultas, ahí quedaron los contactos. Por cualquier cosa estamos, ya le decía, en nuestro showroom, en nuestra oficina comercial y a disposición para lo que estén necesitando. Gracias por su tiempo, gracias por participar. Liz, no sé si querés acotar algo. Más que agradecer a todos por su participación. Fueron más de 50 personas, le agradecemos como cada jueves. Le esperamos el próximo jueves también. Y tenemos marketing@tecnoelectric.com.pi para solicitar los certificados. También les pasé el enlace de los WhatsApp donde pueden hacer sus cotizaciones, sus pedidos. Y muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Excelente, excelente. Buenas noches para todos. Gracias.